Siempre. Como saben, de hace 3 años, la Sociedad Panameña de Ortopedia, en su junta directiva, ha centrado sus fuerzas en la parte académica, particularmente de los residentes, y en los 3 últimos años se han hecho las tardes de residentes que realmente han sido fabulosas. Eh, Siguiendo esto, nosotros hemos tomado esta iniciativa bajo el ejemplo de una federación que académicamente es muy buena, que es la FEMECOP. Esta mañana le hice saber al presidente de la FEMECOP de que nosotros habíamos tomado este modelo que ellos tienen con los residentes, que es aplicable también a Panamá. Yo considero que es hasta un poco más sencillo por el hecho de que son pocos los hospitales que están formando, son menos residentes. Y este es el inicio. El inicio se va a hacer por medio del Hospital Susana Yo, porque dos de la junta directiva estamos en el hospital y nos era un poco más sencillo con los residentes que están contando con nosotros poder iniciar esto. Esto es ensayo y error. Esta es la primera presentación que se va a hacer. Hemos conversado mucho con los residentes de que algo sencillo, cero estrés. Y posteriormente, los otros centros formadores de residentes también van a colaborar con la parte del webinar. Ya después con el siguiente, que ahora mencionaremos, nos dirá el tema y nosotros lo ayudaremos, asesoraremos. Y la idea es esto, intercambio de conocimiento y de que ustedes se vayan preparando para este tipo de actividades. Es lo que hemos querido hacer estos 3 años y, como le digo, es fortalecer a los residentes que dentro de un par de meses, un par de años van a ser igual colegas que nosotros y nosotros lo que queremos es que sean mejor que uno. El tema, como mencionó el doctor Raúl Can, es sobre la esquina posterolateral. Realmente no es un tema que uno esté revisando a diario, pero es algo que uno debe conocer y como va a ser de una manera bastante básica. Los cuatro médicos que van a hablar son el doctor Rodolfo Méndez. El doctor Rodolfo Méndez es egresado de la Universidad Columbus y actualmente es residente de último año en el Hospital Regional Rafael Hernández de Chiriquí. Él va a tocar sobre lo que es la anatomía y parte de la biomecánica de la esquina posterolateral. El doctor José Correoso, egresado de la Universidad de Panamá y actual residente del Hospital Santo Tomás, hablará sobre mecanismo y epidemiología de la lesión. La doctora Mildred Rodríguez, que nos visita desde Nicaragua y está haciendo rotaciones fellow con nosotros en el Hospital Susana Young. Ya la doctora es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y ya es especialista. Incluso ella es jefa del servicio de ortopedia en el Hospital Cermesa en Bologna. Y cierra el doctor, bueno, la doctora habla sobre lo que es diagnóstico y clasificación y cierra el doctor Jaime Vázquez, que es egresado de la Universidad Latina y es residente del Hospital Nelson Collado de Azuero, y va a hablar algo sobre el manejo conservador y quirúrgico. Es decir, esto procuramos, yo le dije que fueran precisos, concisos y al grano, y esto, como le menciono, es el inicio de una actividad que nosotros queremos que cada vez, cada webinar se vaya fortaleciendo. Uno siempre dice, uno imita lo bueno. Nosotros hemos tomado la base de FEMECOP y queremos que se siga fortaleciendo lo que es la academia. Que sin más, entonces iniciamos con el doctor Rodolfo Méndez. Va a hablar sobre lo que es la anatomía y biomecánica de la esquina posterolateral. Ya me quito. No me ha invitado. A ver si puede. Mm. ¿Qué se ve? Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Méndez, soy médico residente de cuarto año del Hospital Rafael Hernández. En estos momentos estamos haciendo las rotaciones en zona Jones y junto con el doctor Correoso, con la doctora Mildred Rodríguez y con el doctor Jaime Vázquez, nos complace presentar e inaugurar como el primer dosis residentes un tema importante y un tema que se considera en la rodilla como el lado oscuro de la rodilla y que se trata de una lesión de la esquina posterolateral de la rodilla. Como manera de introducción, se consideraba que era una patología infrecuente, pero a medida que se hicieron estudios, estudios complementarios, resonancia magnética, se sospechó de pacientes que tenían lesiones asociadas y que tenían un fallo a esas lesiones, se fue descubriendo poco a poco de que la patología tenía un grado de frecuencia más de lo que se pensaba anteriormente, asociado a nuevos estudios y nuevos artículos que se han presentado hasta la actualidad. Generalmente, la lesión de la esquina posterolateral de la rodilla presenta una inestabilidad rotatoria, una inestabilidad anteroposterior, también presenta una inestabilidad en varo y por consecuente puede tener o progresar a una degeneración del cartílago. Todo esto va conllevado con la biomecánica y con la conformación anatómica de los componentes que conforman esta área de la rodilla. Generalmente, Sebacher, en una anatomía topográfica como tal, clasificó los componentes o estabilizadores dinámicos o estabilizadores estáticos asociados al componente anatómico del área posterolateral de la rodilla como un plano superficial, en donde se consideraba que lo conformaban con la bandeleta iliotibial y el bíceps femoral. También teníamos el plano intermedio, en donde se encontraba el retináculo lateral y los ligamentos patelofemorales, y el plano profundo, en donde vamos a tratar de detallar con más explicaciones, porque es el área en donde nosotros queremos ver y queremos caracterizar de que cómo se conforma, cómo tenemos las características anatómicas, las características biomecánicas, para luego comprender qué opciones de tratamiento quirúrgico tenemos hasta la actualidad. Generalmente, bueno, los estabilizadores dinámicos y los estabilizadores estáticos presentan un grupo de tejidos blandos, músculo popliteo, el tendón del bíceps femoral y el músculo gastrocnemio lateral como los estabilizadores dinámicos, y también los estabilizadores estáticos como el ligamento colateral lateral, el ligamento tibiofibular, el ligamento arcuato y el ligamento popliteo fibular. Cabe destacar que los estabilizadores dinámicos como los estabilizadores estáticos van independiente del plano profundo que presentamos en la diapositiva anterior, en la cual fue publicado por Sebacher. Cabe resaltar de que la traslación posterior, la angulación en varo y la rotación lateral excesiva son los mecanismos frecuentes a los que tenemos que considerar que estos músculos o estas estructuras anatómicas ejercen resistencia en la rodilla. Entonces aquí tenemos una imagen lateral de la rodilla, en donde vemos los planos superficiales, donde vemos la banda iliotibial y el bíceps crural. Generalmente sabemos pues que la banda iliotibial tiene su inserción a nivel de lo que es el tubérculo de Yerdi y tiene una importante estabilidad dinámica con respecto a la rodilla, porque presentan inserciones periféricas a lo que es la patela, el tabique intermuscular lateral y la cápsula posterior. En cambio, el bíceps crural, que se encuentra al mismo plano superficial, tiene un componente dinámico, de una estabilidad dinámica, pero también nos ayuda más adelante a tener como una referencia a localizar estructuras neurovasculares importantes a la hora del abordaje quirúrgico, si este paciente o si esta lesión lo amerita. Por lo menos aquí tenemos otro plano en la cual podemos ver un plano más profundo. Podemos ver la porción anterolateral de la cápsula articular. También podemos ver el ligamento arqueado,
la porción posterolateral de la cápsula articular, y entonces encontramos aquí el ligamento colateral lateral, que es uno de los componentes primordiales o los componentes más importantes que vamos a destacar el día de hoy para la revisión del caso y la revisión de esta presentación. Como una última vista con respecto a los planos profundos y superficiales, vemos que en esta vista posterior ya tenemos un bíceps crural en su plano superficial, pero en el plano posterior más profundo tenemos el tendón popliteo, que es un tendón también muy importante en cuanto a las resistencias y a la biomecánica de la pared posterolateral. Entonces, la esquina posterolateral brinda estabilidad estática y dinámica, pero principalmente nos vamos a enfatizar en lo que son las estructuras principales, que incluyen el ligamento colateral fibular, el tendón popliteo y el ligamento popliteo fibular. Vuelve a destacar que la función general de estos músculos, de estos tendones, son que sirven de estabilidad de la rodilla contra el varo, contra la rotación externa y también con una resistencia en la traslación tibial. Observamos unas imágenes esquemáticas en la cual vemos dos representaciones básicas donde presentamos la porción posterolateral de la rodilla y vemos detalladamente las tres estructuras anatómicas que nos conviene detallar, que son el ligamento colateral peroneal, el tendón popliteo y el ligamento popliteo fibular. Entonces, en la imagen de la derecha también nos representan las diferentes inserciones y las diferentes medidas que más adelante van a explicar por qué son importantes las medidas o la distancia de las inserciones del complejo popliteo, en este caso, o el plano profundo, o el complejo de la pared posterolateral para su posterior tratamiento quirúrgico adecuado. No. Entonces aquí vemos otra presentación en la cual el plano profundo, vemos la cápsula lateral y vemos el complejo de la esquina posterolateral conformado por el ligamento colateral lateral, el ligamento fibulolateral, popliteo fibular, el ligamento arcuato y el tendón popliteo. Son diferentes tipos de esquemas, representaciones, para que vayamos viendo cómo están conformadas las estructuras anatómicas y asimismo irlas relacionando cada cual entre ellas, ¿no? Vemos otra representación, una vista posterior, en donde de todas las estructuras ya descritas en la imagen, tenemos que descartar las que están un poquito ya pues esquematizadas con colores o representadas con colores, en donde vemos el tendón popliteo, que es un tendón que tiene una ramificación tendinosa o una distancia tendinosa bastante amplia con respecto a sus fibras musculares, pero también tiene una relación muy objetiva con lo que es el ligamento popliteo fibular, y también tiene una relación con respecto a lo que es el ligamento colateral lateral. Son las tres estructuras del componente de la esquina posterolateral que más tenemos que tener en importancia o en detalle. Y bueno, ya como una manera más explícita, de verdad que para mí es una de las imágenes más esquemáticas, en donde vemos en la imagen de la izquierda, vemos una representación de la relación que hay entre las tres principales estructuras que conforman la esquina posterolateral de la rodilla, en donde vemos el tendón del popliteo. En la unión musculotendinosa del popliteo se ramifica el ligamento popliteo fibular, que generalmente, si vamos, que está representada por las letras PFL,
en donde si observamos en la imagen a la derecha, vemos que tiene dos fibras o dos componentes. Y también entonces vemos que el ligamento colateral lateral o femorotibial también está representado en la imagen. Cabe destacar la distancia de las inserciones en el. Entonces, ahí vemos la relación como tal de las estructuras importantes que debemos destacar. En la imagen de la derecha vemos cómo hay una distancia considerable tendinosa de lo que es el popliteo, en donde se inserta en la parte anterior de lo que es el fémur distal, en su porción lateral, pero ella discurre o se extiende en un gran abanico muscular en donde se origina en la pared posteromedial de la tibia. Yo sigo. Entonces aquí vemos uno de los componentes y de las características biomecánicas de los diferentes tipos o de las diferentes características anatómicas que estábamos hablando con respecto a al componente de la esquina posterolateral de la rodilla. El ligamento colateral lateral generalmente es el restrictor, esto es importante porque es un restrictor primario, es el principal restrictor primario estático del varo de la rodilla. Y sí tiene una resistencia en rotación externa, pero es un estabilizador secundario de la rotación externa. Las lesiones aisladas del ligamento colateral lateral son relativamente poco comunes, que conforman el 33 al 50% de las lesiones. Generalmente siempre van asociadas a lo que es un daño o los otros componentes anatómicos de la rodilla posterolateral o otros componentes, generalmente lo que se ha visto que el cruzado posterior o el ligamento cruzado anterior. El ligamento colateral lateral, con respecto a la anatomía quirúrgica aplicada, más adelante se le va a detallar este aspecto o esta característica en donde hay unos centímetros de inserción femoral proximal a la línea articular del fémur. Y importante, la distancia promedio entre la inserción del ligamento colateral lateral y el tendón popliteo es aproximadamente 18.3 a 18.5 milímetros de distancia. Eso es importante y fundamental para la hora de hacer una decisión quirúrgica que más adelante vamos a detallar como tal. Y su longitud generalmente está dada de 57.8 milímetros. El tendón popliteo es un restrictor dinámico, ¿verdad? La porción muscular y la porción tendinosa ejerce una resistencia estática a dos tipos de desplazamiento. Una traslación posterior, pero generalmente a una rotación externa que va desde 60 grados aproximadamente. Aquí vemos otro esquema, otra vez detallando las imágenes en donde vemos el tendón del popliteo, los haces de lo que es el ligamento peroneo popliteo fibular y lo que es el ligamento colateral lateral. Aquí también vemos otras imágenes de lo que es una visión oblicua posterior de la rodilla, en donde vemos o observamos la relación que tiene el tendón del popliteo con respecto a lo que es el ligamento colateral lateral. En esta imagen no se aprecia muy bien a dónde se inserta el popliteo, pero sí se detalla muy bien cómo es la relación que pasa inferior a lo que es el ligamento colateral lateral. Y en la imagen de la izquierda sí vemos entonces una vista posterior en donde vemos ciertos tipos de otros componentes que ejercen resistencia, como lo que es el ligamento popliteo meniscal. Como último detalle, para hablar el tema del ligamento popliteo fibular, generalmente es un ligamento que sirve como una función estabilizadora de la esquina posterolateral de la rodilla. Generalmente su espesor es de 7 milímetros.
importante dónde se origina o de dónde nace, ¿no? Nace de la unión músculo-tendinosa del tendón popliteo, que es importante identificarlo para un manejo quirúrgico y tener un abordaje adecuado y no tener complicaciones quirúrgicas. Generalmente su longitud es 14.7, sí provee un punto de fijación en el peroneo, en el tendón y en el tendón popliteo, y representa de manera constante una división de dos haces, como habíamos hablado anteriormente, en donde la porción posterior es moderadamente un poquito más gruesa que la porción anterior. Bueno, continuando, solo repasando algo que acaba de decir mi compañero, son las inestabilidades, pues lo que es los ligamentos, la esquina posterolateral en sí, lo que hace es proporcionar estabilidad dorsal, estabilidad temporal y estabilidad rotacional. Prácticamente lo que hace es dar estabilidad de los tres planos anatómicos. En el plano sagital provee estabilidad dorsal, o sea, hacia posterior. En el plano coronal, estabilidad temporal. Y en el plano axial tiene pues, estabilidad rotacional. O sea, específicamente sosteniendo lo que es el movimiento hacia posterior externo. Entonces, hay que estar sonando de fondo. Bueno, como primer punto vemos el mecanismo de lesión y en este caso decidí ilustrar con la lesión que sufrió Dani Carvajal, el jugador del Real Madrid contra un partido contra el Villarreal, en el que se ve en esta imagen por lo menos la hiperextensión de la rodilla, aproximadamente a 15 grados como tal. Entonces, prácticamente lo que causa la lesión de la esquina posterior lateral es cualquier mecanismo que pueda hiperextender, rotar externamente la tibia o forzar la tibia en un ángulo varo. Y esto puede ocurrir tanto por mecanismos indirectos y indirectos. Y bueno, es fundamental que conozcamos esta anatomía de la rodilla. Entonces vamos a colocar más adelante el pequeño video donde sale Carvajal. Ahí se ve específicamente el punto donde ahí quedó. Justo el punto donde vuelve hiperextender la rodilla y se da por hiperextensión en este caso. Entonces, por lo menos en el caso de Carvajal, sufrió lo que fue una lesión de la esquina posterolateral con una lesión combinada del ligamento cruzado anterior. Entonces, continuando, podemos ver también lo que fue una lesión que sufrió un jugador de la Argentina Juniors, en la que Marcelo fue el que prácticamente le pisó la rodilla. En este caso, prácticamente lo que podemos ver es ahí, el momento de la luxación. ¿Va? Ahí. En que prácticamente vemos lo que es la luxación de la rodilla. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que usualmente ocurre por mecanismos tanto directos como indirectos. En este caso, lo que ocurrió fue que prácticamente la cadera, o en este caso el glúteo, en el caso de Carvajal, el glúteo del jugador opuesto fijó el fémur y la pierna siguió en una franca hiperextensión, lesionando la esquina posterior lateral. Y en el otro caso fue prácticamente cuando Marcelo pisó el jugador, la tibia quedó fijada y el resto del cuerpo del jugador fue el que se siguió flexionando. Entonces, estos serían prácticamente mecanismos con contacto de la rodilla, y también hay mecanismos indirectos que, como dije, que prácticamente la mayoría son torsionales. Entonces, continuando, volviendo a decir, es que mecanismos directos de contacto y mecanismos indirectos o sin contacto. Entonces, el mecanismo, trauma indirecto, que usualmente ocurre en la mitad de los casos, y el trauma directo, que usualmente la forma como se ejemplifica es un vector de fuerza anteromedial, un vector que prácticamente golpea la tibia en la cara anterior y medial con un vector que se dirige hacia posterior y lateral. Y ese, como podemos ver en esta imagen, es como se ejemplifica, en el que hay una ruptura. Se pueden ver en la parte izquierda, cómo se abre lo que es el espacio femorotibial lateral, choca el compartimiento interno y se rompe lo que es el ligamento colateral fibular. Y también por ahí mismo el tendón de popliteo, etcétera, si se sigue el trauma o si sigue la energía del trauma. Entonces, aquí lo que podemos ver, no hay mucha información con respecto, pero encontramos un estudio bastante grande, un estudio de 735 pacientes, tratados quirúrgicamente en San Antonio. Usa el señalador, ok. Bueno, lo que queríamos llegar es que hay varios estudios de esto que mencionan, por ejemplo, uno que encontramos que fue bastante grande, 6 años de seguimiento, 735 pacientes tratados quirúrgicamente por lesiones de la esquina posterolateral.
prácticamente los criterios para incluir a estos pacientes en el estudio fueron criterios clínicos, pacientes que tuvieran un cajón posterolateral, un test de curvato que va a explicar mi compañera más adelante, o 10 milímetros de lo que sería del espacio del bostezo lateral o más de 10 grados de rotación externa. Entonces, en estos casos, ¿qué fue lo que encontraron en estos pacientes? Que 12 pacientes de 735 tenían lo que era una inestabilidad posterolateral. 22 casos tenían inestabilidad anterolateral y 10% tenían una inestabilidad recta. Entonces, al final lo que quisieron decir en este caso, por lo menos, es que solamente un 2% de los pacientes con lesiones de ligamentaria de rodillas presentaban prácticamente una lesión de la esquina posterolateral. Solamente un 2%. Sin embargo, queremos caer en cuenta que esta cantidad de estas lesiones pueden ser subdiagnosticadas. Y vamos a ver otro estudio que menciona más o menos eso, más adelante, que la cantidad de casos es mayor. Entonces, hay series que describen de 2, 16 hasta 28% de las lesiones de la esquina posterolateral y que usualmente vienen con daños concomitantes, tanto del ligamento cruzado anterior, tanto del ligamento cruzado posterior y de ambos ligamentos, especialmente el ligamento cruzado posterior, que encontramos series que van desde 50% hasta 70%. Entonces, bueno, como dije, del 2 al 28% hay un rango bastante variable de las lesiones aisladas de la esquina posterolateral, pero que están frecuentemente asociadas con lesiones de pivote central, o sea, los ligamentos cruzados. Hay que tomar en cuenta que usualmente en lesiones de alta energía, usualmente cuando hay luxaciones de rodilla, suelen tener una gran asociación a lo que son lesiones vasculares y lesiones nerviosas. Se tiene una asociación que va hasta un 5 a 15% de lesiones de poplitea y hasta un 25% de lesiones de lo que sería el peroneo común. Entonces, por ejemplo, hay varios estudios que mencionan que va desde la controversia hasta nuestra época actual y que prácticamente lo que mencionan es eso, que las lesiones de la esquina posterolateral han estado subdiagnosticadas y que en realidad se presenta con más frecuencia de lo que pensamos y que pueden ser una causa potencial de lo que sería el fracaso del tratamiento de las lesiones ligamentarias cuando, por ejemplo, se repara un cruzado anterior o posterior y encima tenemos una esquina posterolateral lesionada que no vimos y por consiguiente la fijación del pivote central fue insuficiente y se rompió. Entonces, en el estudio, por lo menos el que está abajo, menciona que es un estudio prospectivo de resonancia magnética y este estudio es bien interesante porque fue un estudio de 90 días que se hizo en Minnesota. Se hizo un estudio, lo importante de este estudio es que es prospectivo. Gran cantidad de las revisiones son retrospectivas. En este estudio fue prospectivo. ¿Y qué fue lo que simplemente hicieron? Llegaron pacientes con una artrosis, independiente del mecanismo. Estaba jugando fútbol, accidente de auto, etcétera. Todo paciente que prácticamente presentaba un derrame articular de sugerencia traumática lo metieron en el estudio. ¿Y qué hicieron? Le hicieron resonancia magnética a todos. Y como es de esperarse, prácticamente un poco más de la mitad del 60% presentaron lesiones de ligamentarias. Sin embargo, aquí viene lo más interesante, que prácticamente el 30% de los pacientes que fueron incluidos en este estudio presentaron lesiones en la esquina posterolateral, ya sea aislada o combinada. Y que solamente el 2% de estos pacientes que fueron cuadros tuvieron una lesión aislada de la esquina posterolateral. O sea, el énfasis que queremos hacer, que si bien se menciona que la incidencia aislada de la lesión de la esquina posterolateral es 2%, la incidencia en general de estas lesiones puede alcanzar hasta un 30%, solo que muchas veces no son vistas o no son valoradas y en el trauma agudo no se logran diagnosticar. Entonces, volviendo, las lesiones, hay muchas más lesiones sistemáticas de lo que es la esquina posterolateral. Y hay estudios que van, como mencioné, desde un 2% hasta un 8% de lesiones aisladas de esta esquina. El detalle con ellos es que depende de la serie, muchas las relacionan con un 14% del ligamento cruzado anterior hasta lesiones combinadas de un 71% del ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Y bueno, eso en general, que tenemos que diagnosticarla más en la epidemiología, ya que por lo menos el único estudio prospectivo que encontramos fue hasta 30% y que no tomar en cuenta esto puede aumentar la tasa de fracaso de algunas reconstrucciones ligamentarias. Buenas noches. Continuando con la presentación, hablaremos un poco sobre el diagnóstico. Debemos enfatizar que para realizar un diagnóstico, primero debemos sospechar de esta lesión.
Cuando se sospecha de una lesión de la esquina posterolateral, lo primero es el examen visual. Hay que hacer un examen visual y palpar al paciente. Debemos realizar también las pruebas específicas y el médico debe siempre examinar ambas rodillas y evaluar la variación individual y la laxitud estructural antes de determinar si existe una diferencia entre ellas. Los resultados de estos exámenes se consideran positivos si una rodilla es diferente a la otra. Si ambas rodillas son iguales, vamos a considerar que esto es negativo. Pero también debemos de considerar que ambas rodillas hayan sufrido una misma lesión. El examen clínico o el diagnóstico clínico lo vamos a hacer en agudo y crónico. Cuando tenemos un paciente en aguda, en la lesión de la esquina posterolateral, puede presentarse como una rodilla congruente posterior a una luxación o a un trauma. Puede tener una equimosis posterolateral o puede haber, debemos comprobar el estado neurovascular distal, los pulsos, realizar un angiotac si sospechamos de esto y asegurarnos de que se puede manejar la rodilla con una férula u una órtesis. Este examen sigue siendo subjetivo, dependiendo de la experiencia del examinador. Las lesiones de la esquina posterolateral pueden acompañarse también de otras lesiones ligamentarias, lo cual va a hacer que el diagnóstico no sea usual. Como dije, debemos examinar bien la rodilla y también debemos pensar en lesiones nerviosas del nervio peroneo común, ya que se dice que más del 15% de estas lesiones van a estar relacionadas a ella. En el examen clínico crónico o con un paciente con una lesión crónica, estos pueden presentar una inestabilidad y un dolor posterolateral, una rodilla más inestable cerca de la extensión completa, un recurvatum en hiperextensión y dificultad para subir escalera, igual dificultades para movimientos que requieran el apoyo lateral. También se deben de realizar las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Que excluyen todos los test, que ya sabemos el recurvatum en rotación externa, los test de estrés, ya sean en 30 o 90 grados, los test del cajón posterolateral, el del pivot sheet y la evaluación de la marcha en bar. El examen, ya hemos hablado que es una herramienta integral, ¿verdad? Adecuada en este paciente. Pero debemos considerar que esta es la piedra angular del diagnóstico exitoso y el tratamiento posterior de las lesiones complejas de rodilla. Y el médico debe tener en cuenta la protección de este paciente con respecto posterior a la lesión. Y debemos valorar, hablemos de la prueba del cajón posterior, que se sigue manejando que esta prueba es uno de los principales signos clínicos para el diagnóstico de las lesiones de la esquina posterolateral. Este se realiza con la rodilla en flexión de 90 grados. La cadera debe estar en una posición de 45 grados y la posición rotacional de la pierna en neutra. Se va a tomar con las manos, con las dos manos, la tibia proximal, y se va a intentar realizar un desplazamiento en rotación externa y traslación posterior de la tibia sobre el fémur. La prueba va a ser similar a la del cajón posterior, excepto que en esta el pie lo vamos a girar externamente a 15 grados y vamos a considerar que es positiva si hay un aumento del desplazamiento comparado a la rodilla contralateral. La prueba de la rotación tibial externa o dial test, este se puede hacer con un paciente en prono o en supino, ¿verdad? Pero algunos autores encuentran mayor sensibilidad realizando esta prueba en decúbito prono. La prueba se realiza con una flexión de la rodilla en 30 o 90 grados, pero esta será positiva cuando la rotación tibial externa exceda más de 10 grados la de la rodilla normal. Se considera que es positiva cuando tenemos una positiva a 30 grados, hablamos de una inestabilidad pura de la esquina posterior externa. Pero como vemos en la siguiente imagen, que es con una flexión de 90 grados, y nos da positivo, debemos pensar en una lesión combinada que incluye el ligamento cruzado posterior. En el test de recurvatum,
En esta se toma el hallux de la extremidad lesionada entre los dedos de la mano del examinador. Se levanta la extremidad buscando una caída posterolateral de la tibia con relación al fémur. Y es una prueba que infortunadamente puede ser falso o negativo con el paciente si es un paciente opresivo, con dolor o despierto. Y muchas veces lo que se recomienda es que la prueba se realice en el quirófano con el paciente bajo anestesia. Un aumento significativo de este recurvatum y el varo es visto como una lesión combinada del ligamento cruzado posterior y la esquina posterolateral. También, cuando es muy significativa, se piensa que también hay un mayor daño y están comprometidas otras estructuras ligamentarias. El test del varo o bostezo externo dice que en esta prueba vamos a evaluar principalmente la integridad del ligamento colateral lateral. Este puede estar asociado a los componentes de inestabilidad rotacional ocasionado por una lesión de las estructuras más posteriores de la esquina posteroexterna. Y va a indicar que hay una mayor severidad de la lesión y por ende una mayor inestabilidad. La prueba de pivot sheet, ¿verdad? Que en esta lo que vemos que es una prueba principalmente dinámica, es una prueba que se hace dinámica, con la rodilla flexionada a 80 grados, se aplica una fuerza de rotación externa a la rodilla en valgo. La rodilla posteriormente se extiende y la maniobra de pivot shift va a ser inverso, cuando nos da inverso es positivo. Y si existe la sensación de una reducción de la rodilla cuando es flexionada y rotada lateralmente y posteriormente extendida con un valgo bajo estrés. Esta prueba va a indicar una lesión del ligamento cruzado posterior y el complejo posterolateral. Pero puede ser también positiva hasta en un 35% en las rodillas normal cuando se examina a un paciente bajo anestesia. Voy a presentar un video corto para mostrar un poco cómo se realizan las pruebas. The last portion of the examination is actually to evaluate a complex injury, evaluating the posterior lateral corner. This is actually an injury of the lateral collateral ligament and the popliteus and possibly the posterior cruciate. To evaluate that, what we're going to do is not only am I going to push backwards on the tibia, I'm going to spin the tibia out and see if she falls back posterior laterally. Another way of assessing that is to actually grab a hold of both of her toes, hold up straight, and if she had posterior lateral rotatory instability, her tibia would rotate out posterior laterally. The last thing we can do to evaluate that is to roll on your tummy, and we do what we call a spin-out test. We keep her knees together, which helps control the rotation of her hip, and then at 30 degrees, we spin out her lower extremity to evaluate how much her feet will turn out or the tibias are actually externally rotating. For a posterior lateral rotatory instability, one leg will fall significantly out more than the other, and then if her PCL is also out, it will stay spun out when she's flexed at 90 degrees. Hemos encontrado algunas de las clasificaciones. Consideramos que estas son importantes para tomar decisiones sobre el tratamiento y el manejo de estas lesiones. Vemos la clasificación de Houston, donde la clasifica en 3 tipos, ¿verdad? Habla la primera que es una inestabilidad en varo, no muy significativa, de 0 a 5 milímetros, la 2 de 6 a 10 milímetros y la 3 mayor de 10 milímetros. Con respecto a la inestabilidad rotatoria en esta clasificación, en la 1 y la 2 no la consideraron y en la 3 se consideraba que había una inestabilidad con rotación externa mayor de 10 grados. La clasificación de Fanel y Larson del 2002 igual la clasificó en 3. Mínima, moderada y significativa. En la primera solo una inestabilidad rotacional, en la segunda una inestabilidad rotacional más relajación en varo leve de 5 a 10 grados y en la tercera una inestabilidad rotacional más relajación en varo severa mayor de 10 grados. Esta nos pareció la clasificación más importante porque nos lleva a tomar decisiones sobre el tratamiento. La clasificación de Fanel y Larson modificada. Esta va a valorar
La inestabilidad de la esquina posterolateral con respecto a la biomecánica dorsal, cuando principalmente va a estar lesionado el ligamento cruzado posterior, lateral o en varo por lesión del ligamento colateral lateral, y rotacional asociada a las lesiones del complejo popliteo. En la tipo 1 vamos a tener una inestabilidad posterior aislada, o sea que solamente va a haber lesión del ligamento colateral, del ligamento cruzado posterior. En la tipo 2, una inestabilidad, perdón, sí, en la tipo 2 hay una inestabilidad rotacional sin varo, que sería una lesión del cruzado posterior más el complejo popliteo. En la 3, una inestabilidad rotacional con varo y está lesionado el ligamento cruzado posterior, el complejo popliteo y el ligamento colateral lateral. En la tipo 4 ya va a haber una inestabilidad rotacional con un varo severo, lesionando el ligamento cruzado posterior, el complejo popliteo, el ligamento colateral lateral y las estructuras adicionales que pueden ser la cápsula, el ligamento cruzado anterior, el bíceps o el gemelo externo. En esta es clave diferenciar los grados de esta clasificación, porque la presencia de una lesión de la esquina posterolateral junto con una lesión del ligamento cruzado posterior va a requerir una cirugía de reconstrucción combinada para restaurar la estabilidad de esta rodilla. Si esto se pasa por alto, las lesiones de la esquina posterolateral en una reparación de un ligamento cruzado posterior, esta rodilla va a continuar inestable y esto nos va a llevar a un riesgo de que haya una falla del injerto. Otros factores o otros métodos de los que nos podemos ayudar un poco son los estudios por imagen. Tenemos la radiografía, ¿verdad? Aquí podemos ver una radiografía de rodilla con lesión posterolateral que puede mostrar una dilatación anormal del espacio articular, una fractura arqueada de la cabeza del peroné, la avulsión del tubérculo de Yerdi fuera de la tibia o una fractura de Secón, que es una avulsión de la cara lateral de la cápsula de la meseta tibial. Y en esta radiografía se muestra un fragmento elíptico adyacente al platillo tibial lateral, como vemos la fractura de Secón. Otro estudio, tenemos la resonancia magnética, ¿verdad? Aquí podemos ver un corte coronal y uno sagital en T1. Podemos ver con la flecha, en la flecha delgada, la inserción en la cabeza del peroné del ligamento cruzado colateral lateral y con la flecha gruesa podemos ver la inserción del bíceps femoral. Se ha demostrado que la resonancia magnética es útil con lesiones agudas para identificar lesiones posterolaterales en la esquina, pero se habla de que es menos fiable en el entorno crónico. Eso, leímos algunos artículos de las asociaciones españolas y entonces, y nos decían que esto era principalmente porque en agudo podíamos ver la inflamación ósea, podíamos ver la presencia de los líquidos por esta hemartrosis, como mi compañero habló en los estudios que habíamos revisado. En esta resonancia vemos que tenemos un corte coronal y un corte sagital en T2, se mira el popliteo normal en su origen, ¿verdad? En el cóndilo femoral lateral se ve intacto, mientras que en esta otra, igual en un corte en T2, se mira que ya tenemos una lesión sobre el popliteo sentada a nivel de la rotura de la unión miotendinosa. En esta imagen, en esta otra imagen de resonancia magnética, podemos ver una lesión aguda del ángulo posterolateral con un arrancamiento de la inserción femoral del popliteo, donde vemos en la flechita blanca, y del fémur, del bíceps, ¿verdad? En la imagen B, aquí tenemos una secuencia en T1, hay una lesión crónica de la esquina posterolateral con un tendón del popliteo intacto, pero con signos de atenuación crónica del ligamento popliteo peroneo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a iniciar pues ya la última parte de la conferencia del día de hoy, conversando sobre el tratamiento de estas lesiones. Es importante saber que a pesar de que de manera bastante considerable en ortopedia se ha ido aumentando el interés por la investigación en los últimos años,
Esto es un tema que todavía pues se mantiene en controversia, no existe un algoritmo ni estandarizado, un consenso para el diagnóstico y tratamiento como tal de las lesiones de la esquina posterolateral. Y esto probablemente se deba a que estas lesiones usualmente pues se presentan como parte de lesiones complejas multiligamentarias en lugar de que se den de forma aislada. Además de que hay una muy baja incidencia en comparación con las lesiones uniligamentarias. Entonces, vamos a iniciar nuestro tratamiento, ¿no? Primero, pues como cualquier otra lesión, vamos a conversar si es cuando damos manejo conservador, cuando damos un manejo quirúrgico. Bueno, eso se va a apoyar bastante en la clasificación que vayamos a utilizar y la clasificación, pues, tomando muy en cuenta de si estamos hablando de una lesión aislada de la esquina posterolateral, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3, o si entonces estamos hablando de una lesión que tenga una afectación del pivote central o alguna otra estructura ligamentaria. Entonces, obviamente, cuando ya tenemos este tipo de lesiones asociables, cruzado anterior o cruzado posterior, ya no vamos a pensar en un manejo conservador, nos iríamos directamente a un manejo quirúrgico. Entonces, el manejo conservador, hablando específicamente de lesiones aisladas de la esquina posterolateral, pues todavía existen muy pocos estudios sobre los resultados del tratamiento no quirúrgico en lesiones aisladas de la esquina. Generalmente el tratamiento no quirúrgico se recomienda es para lesiones grado 1 o grado 2 en algunos casos, con seguimiento que muestran buenos resultados, retorno a las actividades cotidianas de la vida y evaluaciones radiográficas posteriores con poca o ninguna evidencia de artrosis postraumática. Sin embargo, esto es en pacientes de moderada o baja demanda funcional. No estamos hablando de pacientes que sean deportistas de alto rendimiento o que tengan una muy alta demanda funcional. Entonces, vamos a ver pues que nuestro tratamiento conservador en lesiones grado 1 grado 2 del ligamento colateral lateral, vamos a colocarle una órtesis articulada, bloqueada en extensión por unas 4 a 6 semanas, es lo que más o menos ha descrito la bibliografía. Y pues en lesiones con grado 3, lo que pongo en las otras dos casillas inferiores es que realmente no han tenido buenos resultados o resultados básicamente aceptables o pobres, presentando una pérdida de la fuerza y una inestabilidad persistente. Y hasta el 50% de estos pacientes pues muestran cambios degenerativos en la radiografía simple en los controles posteriores, tanto en compartimiento lateral como en compartimiento medial. Entonces, Krokach informó que los pacientes con lesiones grado 1 han tenido buenos resultados a pesar de la inestabilidad persistente, pero vuelvo y repito, pues siempre y cuando sean pacientes de baja demanda funcional. A pesar de todo esto, pues no hay ningún protocolo como tal específico de rehabilitación post el manejo conservador. Solamente menciona la movilización temprana, o sea, desde luego del periodo de inmovilización y no pues entra en la parte de los protocolos de rehabilitación. Son una limitante. Entonces, pues el tratamiento quirúrgico, ya mencionado previamente, es para las lesiones de la esquina grado 3 y algunas grado 2 que tengan acompañadas de algunas otras lesiones estructurales. Ahí entonces vamos a hablar del manejo quirúrgico. Entonces, cuando hablamos de manejo quirúrgico, pues tenemos que cuestionarnos, ¿no? Vamos a hacer una reparación primaria, si es en agudo, si es una lesión crónica, o si pues vamos a hacer en caso tal una cirugía de aumentación o una reconstrucción. Entonces, realmente, pues en general la reparación directa suele ser inviable en muchos de los casos que hay este tipo de lesiones por disrupción de los tejidos y demás, por lo que se enfoca pues principalmente en la recuperación de los tejidos blandos y ya luego entonces buscar la reconstrucción. Pero hay algunos estudios que soportan que la reparación en algunos casos puede ser que tengan mejores resultados que funcionales y a la reintegración del paciente y la biomecánica de la rodilla que las reconstrucciones. Últimamente, o sea, en estudios más recientes, o sea, esto es una imagen que les traje pues, de un estudio del 2005 del J-Bone Joint Surgery, que pues, nos muestra más o menos cómo se hace una reparación primaria de una lesión del ligamento colateral lateral y el complejo popliteo.
Sin embargo, una declaración de consenso de la EFORT reciente recomendó que las lesiones de la esquina posterolateral que sean tipo intrasustancia sean tratadas con una reconstrucción anatómica, reservando la reparación primaria solamente para lesiones que tengan avulsión ósea como tal. Entonces ahí ya vamos a entrar en materia con los tipos de reconstrucción, ¿no? En Nandito mencioné que se recomienda una reconstrucción anatómica, pues también hay reconstrucciones no anatómicas. Entonces, esto es un estudio del Journal of Isacos que pues compara las técnicas no anatómicas con las técnicas anatómicas de reconstrucción en lesiones crónicas de la esquina posterolateral. Y el estudio básicamente se basó en tratar de llevar la cuenta o sacar un porcentaje de la tasa de falla en ambas. Entonces se descubrió en este estudio que pues la tasa de fallos es mayor, siendo del 0 al 36% en las no anatómicas versus las anatómicas que tiene 4.3 a 24.2 porcentajes de fallo en este tipo de reconstrucción. Entonces, realmente, últimamente, hacia los últimos años, se ha demostrado que las reconstrucciones anatómicas restauran mejor la estabilidad y la biomecánica nativa de la rodilla frente a las cargas y de embaro y en rotación externa versus las no anatómicas, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de procedimientos quirúrgicos no anatómicos para estabilizar la esquina posterolateral, porque realmente ese es el objetivo de las reconstrucciones no anatómicas, es estabilizar la esquina posterolateral. Algunos ejemplos de la tenodesis del bíceps femoral, que la tenodesis del bíceps femoral básicamente es anclar el bíceps femoral a la tibia o al peroné para aportar más estabilidad en varo, pero no recrea la estabilidad rotacional de la esquina posterolateral como tal. También está la técnica de Clancy, que básicamente es utilizar la banda iliotibial para estabilizar la esquina posterolateral, pero no restaura la anatomía nativa tampoco. Y bueno, hay algunas otras técnicas de refuerzo ligamentoso no anatómico en las que se emplea muchas veces la banda iliotibial, pero no se respetan las inserciones nativas de la esquina posterolateral. Entonces, entonces, en este momento, pues voy a comenzar con el posicionamiento, pero quiero hacer una aclaración importante, y es que esto es un tema que como todavía está en debate, hay muchas alternativas terapéuticas, hay muchas opciones, hay opciones pues abiertas de manejo como tal, hay versiones híbridas en las que se hace abierta asistido con artroscopía, y hay algunas otras opciones que ya son completamente artroscópicas. Entonces, yo voy a detallar, pues, enfocarme en detallar el abordaje quirúrgico y las técnicas de reparación abierta, y solamente voy a poner algunos ejemplos de las reparaciones asistidas por artroscopía, pero es un tema bastante amplio, entonces vamos a enfocarnos en esto. Entonces, el posicionamiento del paciente vamos a colocarlo en decúbito supino, como veíamos en la imagen anterior, disculpen. El paciente lo podemos poner en leg holder o lo podemos poner pues con la rodilla o la mesa sobre la cama quirúrgica, pero lo importante va a ser lo siguiente, que vamos a colocar a nuestro paciente con la rodilla en una flexión entre 90 o mayor de 90 grados para realizar nuestro abordaje. Entonces, se realiza nuestro abordaje, el abordaje se le llama comúnmente una incisión en forma de hockey stick o palo de hockey, que va extendida desde el epicóndilo lateral hasta el punto medio entre el tubérculo de Gerdy y la cabeza del peroné. Y entonces vamos a realizar nuestra disección, vamos a disecar bien el subcutáneo con colgado de espesor completo, y vamos a realizar nuestra primera incisión facial. ¿Por qué digo primera incisión facial? Porque el objetivo de este abordaje es descubrir o disecar bien cada componente de la esquina posterolateral, y para eso vamos a realizar 3 incisiones faciales. Entonces, se realiza en la parte inferior del tendón del bíceps femoral para exponer el nervio peroneo común. Entonces, el nervio peroneo común va a ser uno de nuestros principales objetivos, para eso te realiza esta incisión facial, porque tenemos que disecarlo y protegerlo para evitar lesiones iatrogénicas del mismo, ¿no? Entonces, luego de eso, pues vamos a hacer una liberación de tejido, de los tejidos blandos posteriores, y se utiliza pues un desperiostizador o un disector de Cobb, y vamos a levantar pues los tejidos redundantes de la cabeza del peroné y el músculo gastrocnemio lateral. Entonces vamos a hacer una pequeña incisión de efecto lateral en el peroné para exponer la inserción del ligamento colateral lateral. Y bueno, en este momento lo indicado es, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar, pues tunelizar el peroné, que eso lo voy a explicar ahora más adelante.
Entonces luego, continuando con el abordaje, hacemos nuestra segunda incisión facial, se abre el espacio entre el tracto o la banda iliotibial y el tendón del bíceps para exponer la cápsula articular y vamos a crear una ventana capsular, ¿no? Entonces se expone la cápsula posterolateral para facilitar el paso del injerto y en caso tal pues, de que la cápsula esté debilitada, pues podemos realizarle un reefing o reforzarla con suturas. Entonces, esta pues es la última incisión facial que se realiza, la vamos a hacer directamente sobre el tracto iliotibial central en el cóndilo lateral para ampliar nuestro campo visual y pues vamos a realizar pues si es necesario nuestra bursectomía y demás de las estructuras profundas para mejorar la exposición de nuestras estructuras profundas y esta es la imagen que nos debe quedar. Entonces ahí vamos a hacer nuestro marcaje de la huella del ligamento colateral lateral. Este es uno de los puntos más cruciales de nuestra técnica quirúrgica, porque identificando la huella de nuestro ligamento colateral lateral, también vamos entonces a poder hacer el marcaje de la huella del tendón popliteo, que se encuentra a aproximadamente 18.5 milímetros distal y anterior a la huella del ligamento colateral lateral. Entonces, una vez ya tenemos esta exposición, básicamente podemos realizar o podemos empezar con nuestra técnica quirúrgica. Existen 3 técnicas quirúrgicas más comunes, hay muchas más, pero las tres más comunes son la técnica de la Pratt, la técnica de Arciero y la técnica de Larson. Y bueno, la Larson modificada, que las voy a mencionar por encima, pero lo más completo que se pueda. Se dividen en técnicas tibia fibulofemorales o técnicas solamente femorofibulares. Entonces, la LAPRAT es una técnica anatómica y digo anatómica porque realmente esto es un concepto que debemos tener muy en cuenta a la hora de la técnica que vamos a escoger. Recordemos que las técnicas anatómicas tienen evidencia de ser pues más seguras y que nos predicen mejores resultados. Sin embargo, pues tenemos que escoger muy bien qué vamos a realizar dependiendo del paciente que tengamos, ¿no? Entonces, alguna de las indicaciones es inestabilidad rotacional crónica y ya que tengamos un varo, una inestabilidad fibulotibial, ¿no? Como tal. Es ampliamente demandante, eso es lo único malo, pero bueno, básicamente, y como mencioné antes, la técnica, lo que vamos a realizar es que vamos a tunelizar nuestra cabeza del peroné, que aquí la vemos desde anteromedial a posterolateral y vamos a realizar una tunelización también tibial que va aproximadamente hacia medial y distal del tubérculo de Gerdy hacia la parte posteromedial de la tibia. El túnel nos debe quedar aproximadamente 1 centímetro posterior y 1 centímetro medial a la cabeza del peroné cuando lo medimos. Entonces, vamos a sacar nuestros injertos, podemos usar injertos autólogos o podemos usar aloinjertos y vamos a necesitar 2 injertos para esta técnica. Entonces vamos a pasar nuestro primer injerto por el túnel tibial, lo vamos a rescatar acá a nivel femoral, lo fijamos entonces inicialmente en fémur y luego de eso lo vamos a pasar a través del túnel que hicimos en el peroné y lo fijamos en el peroné. Es importante la técnica de fijación más que otra cosa y esto es para la reconstrucción del ligamento colateral lateral, lo que acabo de explicar. Sé que es un poco enredado, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que todos podamos, como diciéndole, el ritmo a la técnica, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos nuestro ligamento colateral lateral básicamente reconstruido en su inserción femoral y en el peroné, lo vamos a fijar en el peroné, pero para fijarlo tenemos que tener unos grados de 20 a 30 grados de flexión y valgo leve para recrear la isometría anatómica del ligamento. Entonces, esto es para la reconstrucción del colateral lateral. Luego de eso, vamos a agarrar nuestro segundo injerto, lo vamos a fijar femoral en la inserción del tendón popliteo, del tendón popliteo y lo vamos a pasar a través de nuestro túnel tibial. Y entonces cuando ya lo tenemos anterior en la tibia, lo fijamos con un tornillo de interferencia, tratando de recrear la tensión anatómica del tendón popliteo y eso se logra fijándolo con la rodilla de una flexión a 60 grados. Entonces nos debe quedar esta configuración y vamos a reconstruir el ligamento colateral lateral, el tendón popliteo y vamos a reconstruir la parte estática del tendón popliteo que vendría siendo el ligamento popliteo fibular, ¿no? Esa es la técnica de la Pratt. Entonces la técnica de Arciero, que también es otra técnica anatómica, es un poco más sencilla, más rápida, no abarca tanta tunelización. Vamos a hacer una tunelización en el peroné igualita a la que mencionamos previamente
Luego de eso vamos a utilizar un solo injerto. Este injerto pues lo vamos a realizar, a colocar inicialmente para reconstruir nuestro ligamento colateral lateral en los túneles femorales, que ya los debemos haber realizado, donde están las huellas. Algo importante que olvidé mencionar es que los túneles femorales debemos realizarlos de posteromedial a anterolateral, de posterolateral a anteromedial, disculpen. Entonces, luego de eso, que ya tenemos nuestros túneles hechos, vamos a fijar femoral aquí en el ligamento colateral lateral, vamos a pasar a través del túnel del peroné y con el mismo injerto. No tires. Con el mismo injerto vamos entonces a pasar hacia la inserción del tendón popliteo y fijamos entonces en el peroné con un tornillo de interferencia y fijamos con 2 tornillos de interferencia más en el fémur, ¿no? Entonces es usando un solo injerto, puede ser a lo injerto o autoinjerto, y esta es una técnica anatómica que también se debe fijar individualmente. Cuando vamos a fijar el colateral lateral debemos usar aproximadamente 20 a 30 grados en la rodilla y para fijar el tendón popliteo 60 grados en la rodilla. Entonces ya la última técnica que voy a describir pues es la técnica de Larsson, que ahora tiene una modificación que quisiera pues mencionar, que es muy parecida a la de Arciero, pero la de Larsson pues utiliza un solo punto de fijación femoral, es básicamente igual a la técnica, y esto es una técnica no anatómica, porque no es anatómica, sino que es una técnica isométrica. Ha dado muy buenos resultados, pero no se hace una fijación o a la tensión anatómica, sino que se hace de manera isométrica la fijación con los tornillos de interferencia. Entonces es igual, hacemos nuestra tunelización del peroné, nuestra tunelización femoral con las técnicas que ya mencioné previamente, y con el mismo injerto, o sea, lo vamos a pasar fijado inicialmente, acá lo vamos a pasar a través del túnel femoral, lo pasamos a través del túnel peroneal, perdón, y lo fijamos ambos en el mismo punto en el fémur. Entonces, aquí vemos otra imagen de la técnica de Larsson y ahora viene la Larsson modificada, que solamente hicieron la variación, que es muy parecida, o básicamente los túneles y los puntos de fijación son los mismos que la técnica de Arciero. La única diferencia es que se utiliza una tensión isométrica en la que tú fijas los tornillos de interferencia del fémur al final a una flexión de aproximadamente 30 grados en rotación neutra y con leve valgo, y dándole tensión desde la cortical medial del fémur de manera isométrica y no de manera anatómica. Entonces, aquí vemos un cuadro comparativo pues, de las 3 técnicas, o sea, la PRAT es anatómica, las otras 2 no lo son. La PRAT reconstruye todo, porque eso es que la técnica más anatómica reconstruye desde el tendón popliteo, el ligamento colateral lateral y el ligamento popliteo fibular. Es una biomecánica muy buena, sin embargo es una técnica de alta demanda, es una técnica de muy alto tiempo quirúrgico. Por lo tanto, muchas veces si no tenemos la necesidad de realizar esta técnica en pacientes de baja demanda funcional, podemos optar por las otras que también tienen muy buenos resultados, y por eso traje este estudio que se llama Comparison de las 3 técnicas quirúrgicas de la reconstrucción de la esquina posterolateral en un estudio cadavérico de ISACO, ¿no? Entonces, este estudio nos informó que básicamente no hay una diferencia significativa en los resultados postquirúrgicos comparando las 3 técnicas en pacientes de baja y moderada demanda funcional, pero en pacientes de alta demanda funcional ellos tenían una muestra de aproximadamente 288 pacientes, y en estos pacientes lo que hicieron fue que disecaron estudio cadavérico y encontraron que la técnica de Larsson modificada tenía más laxitud a la rotación externa, pero realmente era algo pues relativamente despreciable. Sin embargo, ese fue el hallazgo que ellos encontraron, así que las 3 técnicas pueden ser muy buenas y se pueden utilizar. Entonces aquí pues traigo un video pues que podemos ver rápidamente. Disculpen acá. Porque también existen técnicas artroscópicas, ¿no? Entonces, este es un video solamente para ilustrar o que podamos visualizar cómo es una técnica de la PRAT, pero asistida por artroscopía.
Así que den un segundito que estamos teniendo ahí problemas con el video. ¿Cómo quito el- Ya, listo. Entonces, vamos a ir avanzando con el video, pues esta es una reconstrucción anatómica utilizando la técnica de fijación de la Pratt, reconstruyendo el ligamento colateral lateral, el ligamento popliteo-fibular y el tendón popliteo. Ellos usan un portal posterolateral para esta técnica asistida por artroscopía y lo hacen mínimamente invasivo percutáneo, el pase de los túneles tanto femorales como peroneal, y ahí vamos observando más o menos cómo lo hacen, ¿no? Ahí estamos viendo la parte de cuando están preparando el túnel femoral. Vamos a ir adelantándolo un poco más, está un poco largo. Aquí vemos cuando pasan ya la sutura hacia la cortical medial del fémur, cómo están pasando a través del portal anterolateral, ¿no? Seguimos viendo el video, ¿no? Entonces aquí vemos la incisión que hicieron a nivel más o menos un poco aproximada a la cabeza del peroné, otra que hicieron a nivel del epicóndilo lateral del fémur. Están pasando la plastía o los injertos a través de los túneles, ¿no? Más o menos así lo vamos viendo. Es mínimamente invasivo, también han salido estas técnicas, realmente son bastante nuevas. Inicialmente todo lo hacían abierto. Aquí vemos cómo se le está dando la tensión para fijar tibial, como expliqué antes en la técnica de la Pratt, y básicamente queda así como vemos. Entonces, es importante pues traiga aquí este estudio pues que hicieron una de los resultados postquirúrgicos clínicos de los pacientes que se le hizo artroscópico versus abierto, y realmente pues se describió que esta técnica como híbrida nació en el 2019, la describió Hermanovich, describía que realmente ambos pacientes o ambos grupos de pacientes, tanto los que se le hicieron artroscópico como el que se le hizo abierto, tuvo muy buenos resultados funcionales. Sin embargo, con la parte artroscópica realmente no hay ni estudios que hagan realmente estudios de seguimiento a largo, mediano plazo, ni tampoco que describa formalmente la técnica quirúrgica, y tampoco hay estudios que hagan análisis multicéntrico o metaanálisis ni nada por el estilo. O sea, hay muy poca evidencia al respecto de los resultados. Entonces, lo poco que se ha descubierto o lo poco que se ha estudiado se ha visto que pues tiene buenos resultados clínicos y que es una buena opción. Sin embargo, pues es muy dependiente de la experticia del cirujano. Entonces ya para culminar, traigo un algoritmo pues, que encontré acá, revisando un artículo del Joint Bone Surgery, que nos habla de básicamente qué hacer en cada grado de lesión. En un aproximado, pues cuando tenemos una grado 1, pues se le puede dar tratamiento no quirúrgico con una órtesis articulada bloqueada en extensión durante 4 a 6 semanas. De cuando es la grado 2, pues tenemos que valorar si tiene una lesión aislada o si tiene una lesión combinada o que abarca otros ligamentos, otras estructuras. Si es una lesión aislada, pues dependiendo de la estabilidad que le veamos, le podemos dar manejo conservador o le podemos dar manejo quirúrgico si es un paciente que tiene una alta demanda funcional o tiene una lesión, una avulsión parcial o algo. Entonces podemos realizar una reparación primaria en caso tal de que sea una avulsión, como mencioné previamente. Sin embargo, si es una lesión combinada, pues vamos a ir a descubrir si, pues, o a ver si es aguda o crónica, y ver qué tipo de inestabilidad tiene, ¿no? Para sospechar qué es lo que está lesionado, y vamos a irnos al manejo quirúrgico con las técnicas que mencionamos previamente, dependiendo que haya que entrar a reconstruir. Puede ser pues la reconstrucción del ligamento popliteo-fibular, la colateral, combinada, pues dependiendo de las lesiones que tenga. Y pues por último, las grado 3, pues indiscutiblemente son quirúrgicas, y ya nos vamos a ir a este mismo flujograma, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que yo les traía con respecto al tratamiento. Muchas gracias por su atención y por escucharnos hasta ahora, y cualquier duda, comentario, consulta, aporte, lo que sea, es bienvenido, y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, chicos. La verdad, una charla muy completa, una revisión de verdad de lo más básico, la parte anatómica, diagnóstico que es sumamente importante, ¿no? Como lo mencionaron, que es algo que hay que sospechar, porque si no, difícilmente vamos a lograr dar con este tipo de lesiones, que en verdad, bueno, es un tema, como lo mencionamos al principio, ¿no? En cuanto a la residencia y demás, es como un poquito complicado ver este tipo de lesiones y una excelente opción que la revisemos en este tipo de actividades, porque es algo bastante complejo, bastante delicado, quirúrgicamente es complejo, es algo que a nivel de su especialidad no es común, entonces es excelente revisar este tipo de temas. Si quieren pueden ir subiendo sus preguntas o si quieren hacer alguna pregunta personalmente pueden irlas haciendo. No sé si Juanqui tiene algo que comentar, Pregunta. que ya nos acompaña por acá. Doctor, disculpe, ¿cómo podemos dejar de compartirle la pantalla? Ah, un segundo. Listo, creo que ya lo logramos. ¿Alguna pregunta o comentario? Hola, ahora sí me oyen. Sí, se escucha, Juanqui. Hola, buenas noches. Acá Juan Carlos Romero. Em, de verdad felicitar a los chicos. Es una revisión de un tema que no es fácil. Eh, yo siempre he dicho son lesiones que uno debe buscar ante o las típicas lesiones del eje central, cruzado anterior, cruzado posterior. Em, Buscar este tipo de lesiones, porque son las famosas lesiones asociadas que llevan a mal pronóstico de las anteriores mencionadas. Eh, pero es curioso, yo siempre les digo, esto es una lesión que, amén, gracias, no es tan común, pero hay que sospecharla. Yo les digo, y le parece un chiste, haciendo una semblanza con uno que no está allá, pero yo les digo, es una lesión que es más común de lo que creemos, pero no es tan común como creemos que es. ¿Ok? Entonces, esto complicado el manejo, pues definitivamente al encontrarse con otro tipo de lesiones, normalmente queda quirúrgico. Esto, en cuanto a las técnicas y lo demás, por eso le digo, las pruebas, echando un poquito para atrás, las pruebas diagnósticas, siempre hay muchas, un montón, pero aquí lo principal es sospecharlas, sospechar por la energía del trauma, ¿ok? No solo en la parte deportiva, sino también en los accidentes de motor. Esto se lo digo por experiencia propia, eh, de la humilde casuística que pueda tener, la mayoría, curiosamente, son accidentes, ya sea laborales o después de accidentes de motor en los cuales se hizo fijación de fracturas, todo lo demás, y posterior a esto, pues el paciente cuando trata de volver a su vida laboral habitual, pues ya siente inestabilidad y aún le queda pues la lesión que generalmente se asocia a eh, una lesión multiligamentaria. La mayoría de las veces, pues eso es humilde opinión mía, han sido concursados posteriores que anteriores, pero casi que igual, así que no sé si esto es estadísticamente significativo, es meramente anecdótico.
Pero en cuanto a las técnicas quirúrgicas, insisto, yo nunca le llamé la técnica de acero, nunca, siempre la llamé como Larson modificada, a poner los dos túneles por separado. Lo que sí tengo que ser honesto, yo si uso un solo ligamento, pues eh, un solo injerto, pues definitivamente que es esto no fijo peroné, porque realmente tengo que ser honesto, todos estos han sido casos institucionales y pues yo considero que si el injerto me pasa bastante bien y con suficiente tensión por el túnel del peroné y lo fijo por separado en fémur, pues definitivamente esto no necesito el del peroné, pero es por cuestión de no gastar. Lo ideal sería ponérselo. En cuanto a la PRAT, muy pocos. Como vuelvo y digo, la mayoría son, como digo yo, pacientes de no una demanda deportiva estándar, más bien una demanda laboral, ¿ok? Em, pero bueno, los ha habido, unos por cuestiones docentes y otros eh, por cuestiones de deporte no profesional, pero bueno, son deportes amateur y tenemos que tomar en cuenta que nuestros deportistas amateur realmente en Panamá, en muchas disciplinas, pues tienen un, llamémosle un nivel de compromiso con su actividad bastante demandante. No es que sean profesionales, pero bueno, por ahí va la cosa y definitivamente felicitarlo y pues todo el grupo, pues que realmente esta es la primera actividad que hacemos de este tipo y la idea es que tengamos muchas críticas constructivas para que en las próximas sean todavía mejores que este, que es muy bueno, los felicito. Acá pregunta Rodrigo de Chitré sobre las radiografías por estrés, que si son válidas para este tipo de lesiones en pacientes crónicos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, las radiografías en estrés sí son herramientas válidas y objetivas para estas lesiones, ¿verdad? En estas imágenes vamos a evaluar la gravedad de la lesión cuando midamos la apertura del compartimento lateral bajo condiciones de estrés en varo. Por ejemplo, si tenemos una apertura mayor de 4 milímetros, esto nos puede sugerir una lesión de grado 3 de ligamento colateral externo y esta va a estar asociado a una lesión de la esquina posterolateral. Entonces, sí, claro que esta es una herramienta importante en una lesión crónica. Claro, siempre también la debemos de asociar o valorar con la historia clínica del paciente y las pruebas. Y como menciona Mildred, de verdad que es una herramienta, ¿no? Y más en instituciones donde no se cuenta con resonancia magnética, por lo menos para un manejo inicial, de verdad que es una herramienta bastante válida. Claro, idealmente siempre apoyarnos con estudios más avanzados, como la resonancia. Además, el doctor Isaías acá nos consulta a los que tienen experiencia en haciendo reparaciones de esquina y usan autoinjertos porque no tienen autoinjertos a mano, ¿cuál lo utilizan? Y alguien por Ok, ahí. esto, mira, volvemos al tema de públicos y privados, a lo injerto, insisto, para la PRADE, porque como te digo, normalmente estás, y creo que los chicos, estoy 99% seguro que lo leí, no me acuerdo el número, pero que sea una lesión aislada pura de esquina posterolateral, no estoy hablando de colateral, esto es raro. Entonces, generalmente tienes una multilic ahí, ¿ok? Entonces, habitualmente, insisto, lo que me ha tocado es usar, aunque sea algo mórbido, ¿ok? Porque me puedes decir, es mórbido para la rodilla, pero bueno, es lo que tengo. Usar para el cruzado, por suerte, esto han sido, curiosamente, cruzados anteriores y demás, usar hueso, tendón, hueso para el eje central y usar isquiotibiales para el, ¿cómo se llama? Para la esquina posterolateral. Por otro lado, me ha tocado algunos casos y me da chiste decirlo, en lo que pues sí, o sea, eso afuera, usar lo injerto, definitivamente, si hay para la economía lo hay. Hay cosas en las cuales a veces tienes que sentarte con el paciente. Yo me tocó en un caso incluso utilizar
esto, en vez de hueso, tendón, hueso, lo que usé fue tendón de cuádriceps. ¿Ok? Un poquito más, no es que sea más complicado, pero obviamente toca hablar más con el paciente sobre el área donadora, etcétera y demás, ¿vale? Pero la razón es bien como dice Isaías, al final es una cuestión económica. Lo ideal aquí sería utilizar el halo porque te permite ver todas las lesiones, ¿no? ¿Ok? Tomando en cuenta que habitualmente estos son pacientes de lesiones multiligamentarias. Humilde opinión al respecto, pero si lo puedes usar, úsalo. Como creo que escribiste la pregunta, decía si era por cuestiones de económicas y demás, claro, a nivel público eso es un issue sumamente importante. Ya a nivel privado, pues ya son otros 500 pesos, ¿no? Y ahí toca conversarlo con el paciente. Y me ha tocado conversar con pacientes a veces de, hey, ¿sabes qué? Y si usamos y va a sonar descabellado, hay algunos que me pueden saltar y decirme, pero incluso decirle, hey, no tengo tantos injertos en tu rodilla como para esto. Y a veces le dices, y si usamos el contralateral, obviamente, eso hay que hablarlo con el paciente, ¿no? Y tienes que conversarlo muy bien con él porque es crear otra zona mórbida en la otra extremidad, como zona donadora. No sé si con eso se escuchó, no sé si con eso se pudo contestar parte de la pregunta. Ah, perdón, que tengo el micrófono apagado. Sí, así como menciona Joaquín, también lo menciona el doctor Tortosa acá en el chat de Chiriquí, que bueno, que vale la pena también considerar la parte de la rodilla contralateral. Acá lo importante o el mensaje también que se deben llevar acá los colegas, nuestros residentes, es que si nos vamos estricto a lo indicado, son lesiones para usar a lo injerto. Cuando son lesiones de un ligamento y esto, sí, nos conviene usar autoinjerto, pero en lesiones multiligamentarias, la verdad es que estas son las indicaciones para usar un autoinjerto. Porque si no vamos a crear mucha comorbilidad, como lo mencionó Juanqui anteriormente, ¿no? Así que bueno, la verdad ha sido una reunión muy provechosa, mucha información muy interesante. El plan con esto es seguir haciendo este tipo de webinars por lo menos una vez al mes. El plan sería hacerlo como el último lunes de cada mes. Y bueno, y antes, para que no se nos vaya, también acá Isaías nos menciona, ¿no? Que usar los peroneos largos siempre puede ser una opción para no lastimar la articulación sana, tratando de aprovechar cualquier Estoy ligamento, cualquier tendón que nos totalmente de pueda acuerdo con, apoyar. totalmente de acuerdo con eso. Yo siempre digo que el experto en eso es el doctor Nathaniel Zamudio. Sabe mucho, Sí, 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 sabe torneo. sí, sí, excelente conferencia que nos dio en el Congreso Sería pasado. bueno, él nos habló de esto en el Congreso y la verdad sería bueno pues ver algo de esto también en vivo en posteriores opciones, ¿no? Sería bueno ver ese trabajo de él. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias a todos por su participación. En verdad hemos tenido gran participación. Hemos llegado a tener más de 50 participantes, el cual para hacer nuestra primera actividad nos sentimos súper felices, súper orgullosos. Y bueno, como les mencionaba, el plan es tratar de mantener esto, hacerlo los últimos lunes de cada mes, buscando que cada institución formadora de residentes nos pueda apoyar con un webinar de este tipo, ¿no? Para que le podamos sacar el mayor provecho posible. Así que muchas gracias a todos y vamos a dejar grabada Bueno, esta presentación para que podamos revisarla cualquier cosa más adelante. Y bueno, cuídense y buenas noches. Y nos manda saludos desde México también, saludos. tengan excelente noche, ¿eh? Gracias a todos. Saludos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Buenas noches.